Hay algo que quiero decirte desde el principio, algo que solo comprenderás del todo si permaneces conmigo hasta el final de este largo camino que vamos a recorrer juntos. No es un secreto esotérico ni una fórmula mágica. Es algo mucho más simple y, a la vez, infinitamente más profundo. El vacío que sientes no es tu enemigo, pero para llegar a comprender esto de verdad, necesitarás tiempo, paciencia y, sobre todo, la voluntad de no huir. Quédate conmigo. Respira. Vamos a caminar juntos durante un tiempo, sin prisa, como quien pasea por un sendero desconocido, sabiendo que cada paso cuenta, que cada momento de este trayecto tiene su razón de ser. Yo también he sentido ese vacío. No hablo desde la teoría ni desde los libros, aunque los libros me han acompañado. Hablo desde las noches en las que me he despertado con una sensación extraña en el pecho, como si algo faltara, como si toda mi vida, por más llena que estuviera de actividades y personas, tuviera un hueco en el centro. Un hueco que ninguna compra, ninguna conversación, ningún proyecto lograba llenar del todo. ¿Conoces esa sensación? Esa especie de hambre que no es hambre de comida, esa sed que no se calma con agua, ese cansancio que no se va durmiendo 8 horas. Durante mucho tiempo pensé que ese vacío era señal de que algo andaba mal en mí, que quizá no era suficientemente exitoso o suficientemente amado o suficientemente espiritual, que necesitaba más. Más experiencias, más logros, más claridad, más paz, y entonces me lanzaba a buscar ese más, a llenar el vacío con lo que fuera, con trabajo, con relaciones, con planes, con ideas, con prácticas espirituales incluso, y por un tiempo funcionaba. Por un tiempo el vacío parecía cubrirse, como cuando pones un mantel sobre una mesa rota, pero luego inevitablemente el vacío volvía a aparecer, a veces en medio de la noche, a veces en medio de una fiesta, a veces justo después de haber conseguido algo que llevaba años persiguiendo. Hasta que un día, no sé exactamente cuándo, porque estas cosas no suceden en un momento preciso, sino que van madurando lentamente, comprendí algo. Comprendí que el vacío no era un problema que resolver, sino un espacio que habitar, que no tenía que llenarlo, sino atravesarlo, que no tenía que huir de él, sino permanecer en él el tiempo suficiente para descubrir qué había en su fondo. Pero esta comprensión no fue intelectual. No fue algo que leí en un libro y que de repente lo entendí todo. Fue algo que aprendí, con el cuerpo, con el tiempo, con el silencio. Fue algo que la vida misma me fue enseñando a través de fracasos, de pérdidas, de momentos en los que no me quedó más remedio que quedarme quieto porque no había a dónde huir. Quiero hablarte de ese aprendizaje. Quiero compartir contigo lo que he ido descubriendo en estos años de caminar hacia adentro, de sentarme en silencio, de aprender a estar conmigo mismo sin distracciones. No porque yo tenga las respuestas definitivas, sino porque creo que mi experiencia puede acompañar la tuya. Porque creo que todos, en el fondo, estamos haciendo el mismo viaje, aunque cada uno lo haga a su manera, con su propio ritmo, con sus propias heridas y sus propias luces. El vacío del que quiero hablarte no es una abstracción filosófica. Es muy concreto. Es esa sensación que tienes a veces cuando te despiertas por la mañana y no sabes muy bien para qué te levantas. No es depresión necesariamente, aunque a veces puede parecerse. Es algo más sutil. Es como si la vida siguiera su curso normal. Tú haces lo que tienes que hacer, cumples con tus responsabilidades, sonríes cuando corresponde, pero por dentro hay una pregunta silenciosa que nunca termina de responderse. ¿Es esto? ¿Es esto todo? ¿Es esto lo que vine a hacer aquí? Y entonces empiezas a buscar. Buscas en el trabajo pensando que quizá necesitas un proyecto más significativo, buscas en las relaciones pensando que quizá necesitas más intimidad, más comprensión, buscas en los viajes, en los libros, en las terapias, en las prácticas espirituales. Y no está mal buscar. Yo también he buscado, sigo buscando. Pero lo que he aprendido es que mientras busco algo que llene el vacío, mientras sigo pensando que el vacío es un problema, no puedo ver lo que el vacío realmente es. Porque el vacío no es un problema, el vacío es una invitación. Es la vida misma invitándote a detenerte, a parar, a quedarte quieto el tiempo suficiente para escuchar algo que solo puede escucharse en el silencio. Es una invitación a soltar la carrera constante, el ruido constante, la búsqueda constante y simplemente estar contigo mismo. Estar con lo que es, tal como es, sin necesidad de cambiarlo, sin necesidad de mejorarlo, sin necesidad de llenarlo. Pero quedarse quieto no es fácil. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado que estar quieto es perder el tiempo, que el silencio es aburrimiento, que no hacer nada es ser improductivo. Nos han enseñado a huir del vacío, como quien huye de una plaga.
Nos han enseñado que la felicidad está en el siguiente logro, en la siguiente experiencia, en la siguiente compra, en la siguiente relación. Y entonces corremos sin parar, llenando cada momento de nuestra vida con algo, con ruido, con actividad, con estímulos, y así poco a poco vamos perdiendo el contacto con nosotros mismos, vamos perdiendo la capacidad de simplemente estar, de respirar, de sentir, nos volvemos extraños para nosotros mismos, y entonces el vacío se hace más grande, más profundo, más insoportable, porque cuanto más huimos de él, más poder le damos. Yo tardé muchos años en comprender esto. Tardé muchos años en aprender que el camino no era llenar el vacío, sino vaciarse más. Vaciarse de ideas, de planes, de expectativas, de imágenes de quién debería ser y qué debería estar haciendo. Vaciarse para hacer espacio, espacio para el silencio, espacio para la presencia, espacio para algo que no puedo nombrar del todo, pero que reconozco cuando aparece, una sensación de estar en casa, de estar en el lugar correcto, aunque no esté haciendo nada especial, aunque no haya logrado nada extraordinario. Esta sensación no viene de fuera, no viene de haber conseguido algo o de haber llegado a algún sitio, viene de dentro, viene de haber aprendido a estar conmigo mismo sin huir, sin juzgar, sin necesidad de ser diferente de como soy, viene de haber aprendido a hacer las paces con mi propia vida, con mi propia historia, con mis propias limitaciones. Pero esto no se aprende de un día para otro. No se aprende leyendo un libro o escuchando una charla, por más inspiradora que sea. Se aprende con la práctica diaria, constante, humilde, de sentarse en silencio, de quedarse quieto, de no hacer nada, de simplemente estar. Al principio, cuando empiezas a sentarte en silencio, lo que aparece no es paz. Lo que aparece es todo lo que has estado evitando. Aparecen los pensamientos que no quieres pensar, las emociones que no quieres sentir, los recuerdos que preferirías olvidar. Aparece la ansiedad, la inquietud, el aburrimiento, la impaciencia. Aparece el impulso de levantarte, de hacer algo, de distraerte con lo que sea. Y entonces comprendes por qué has estado huyendo todo este tiempo. Porque quedarse quieto duele. Porque mirarte a ti mismo de verdad, sin filtros, sin defensas, es incómodo. Pero si perseveras, si no te levantas, si sigues ahí sentado, respirando, aunque te cueste, algo empieza a cambiar. Los pensamientos siguen ahí, las emociones siguen ahí, pero tú empiezas a relacionarte con ellos de otra manera. Empiezas a ver que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones, que hay algo en ti que simplemente observa, que simplemente es más allá del ruido mental, más allá de las olas emocionales. Esto es lo que llamo presencia. No es algo que puedas fabricar o forzar, es algo que aparece cuando dejas de intentar ser alguien o estar en algún sitio diferente de donde estás. Es algo que emerge naturalmente cuando te permites estar aquí, ahora, tal como eres, sin necesidad de cambiar nada. Y en esa presencia, el vacío empieza a revelarse de otra manera. Ya no es un hueco que llenar, sino un espacio abierto. Ya no es una carencia, sino una posibilidad. Es como si toda tu vida hubieras estado viviendo en una habitación pequeña, abarrotada de cosas, y de repente alguien abre una puerta y descubres que hay un espacio enorme, luminoso, silencioso, que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto, porque estabas demasiado ocupado llenando la habitación pequeña. Ese espacio es tu verdadera naturaleza. Es lo que eres más allá de tu nombre, más allá de tu historia, más allá de tus roles sociales, más allá de tus logros y tus fracasos. Es lo que eres cuando no estás intentando ser nadie. Es lo que queda cuando sueltas todo lo que creías que eras. Pero para llegar ahí, para tocar, aunque sea por un instante, esa verdad, necesitas atravesar el vacío, necesitas tener el coraje de quedarte quieto cuando todo en ti grita que te muevas. Necesitas tener la paciencia de respirar cuando todo en ti quiere resolver, controlar, cambiar. Necesitas tener la humildad de reconocer que no sabes, que no tienes las respuestas, que no puedes forzar nada. La humildad es esencial en este camino. Durante mucho tiempo pensé que la vida espiritual consistía en alcanzar estados elevados de conciencia, en tener experiencias místicas, en ser más puro, más desapegado, más iluminado. Y esa búsqueda de perfección espiritual era en realidad otra forma de ego, otra forma de intentar ser alguien especial, alguien que ha llegado, alguien que ya no tiene problemas. Pero la verdadera vida espiritual no consiste en ser perfecto, consiste en ser real, en ser honesto contigo mismo, en reconocer tus sombras, tus debilidades, tus contradicciones,
y no por eso dejar de caminar, en comprender que eres humano, profundamente humano, y que precisamente en esa humanidad, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad, es donde Dios te encuentra. Cuando hablo de Dios, sé que para algunos esta palabra está cargada de connotaciones negativas. Para muchos, Dios es el Dios de la religión institucional, el Dios de las normas y los castigos, el Dios que juzga y condena. Y entiendo por qué muchas personas se han alejado de ese Dios. Yo también me he alejado de ese Dios. Porque ese Dios no es el Dios que yo he encontrado en el silencio. El Dios que yo he encontrado en el silencio no es un juez severo que está esperando que cometas un error para castigarte. Es más bien una presencia amorosa, incondicional, que te sostiene incluso cuando no la sientes, que te habita incluso cuando no la reconoces. Es como el aire que respiras. No lo ves, no lo controlas, pero sin él no podrías vivir. Está ahí siempre, disponible, esperando que abras la puerta, que te detengas, que respires, que permitas que entre. Pero esta apertura no es algo que puedas forzar, no es algo que puedas lograr con esfuerzo o con voluntad. Es más bien un soltar, un rendirse, un decir sí a lo que es. Es confiar en que la vida sabe lo que hace, en que hay un orden más profundo que tu mente no puede comprender, en que todo, absolutamente todo, incluso el dolor, incluso el vacío, tiene un sentido, aunque no lo veas ahora. La confianza es quizá la actitud más importante en este camino. Confianza no en un futuro mejor, no en que las cosas van a salir como tú quieres, sino confianza en que pase lo que pase, estarás bien, que hay algo en ti que no puede ser destruido, que no puede ser dañado, que permanece intacto pase lo que pase, que eres más grande que tus circunstancias, más profundo que tus problemas, más real que tus miedos. Pero esta confianza no se construye con afirmaciones positivas ni con pensamiento mágico, se construye con experiencia de haber pasado por momentos difíciles y haber salido de ellos, con la experiencia de haber tocado fondo y haber descubierto que había un fondo más profundo todavía, un fondo donde no estabas solo, donde algo te sostenía, con la experiencia de haber perdido todo lo que creías que eras y haber descubierto que seguías siendo, que seguías aquí, que la vida continuaba. Yo he pasado por momentos en los que he perdido todo. No literalmente todo, claro, pero sí todo lo que yo creía que me definía, todo lo que yo pensaba que era importante. He perdido proyectos en los que había puesto toda mi energía, he perdido relaciones que creía que durarían para siempre, he perdido certezas que me daban seguridad, y en esas pérdidas, en ese desmoronamiento, he aprendido algo fundamental, que yo no soy lo que tengo, ni lo que hago, ni lo que los demás piensan de mí, que hay algo más profundo, más esencial, que permanece cuando todo lo demás se va. Ese algo es lo que algunos llaman el alma, otros el ser, otros la esencia. Yo no sé muy bien cómo llamarlo, pero sé que está ahí, sé que es real, sé que es lo único que realmente importa. Y sé que el vacío que sientes es en realidad la nostalgia de ese algo, la nostalgia de tu propia profundidad, de tu propia verdad, de tu propio centro. Porque el vacío aparece cuando vives desconectado de tu centro, cuando vives en la superficie, en el ruido, en la dispersión, cuando tu vida está organizada alrededor de cosas que en el fondo no importan tanto, la opinión de los demás, el éxito social, la acumulación de bienes, la búsqueda de placer. No es que estas cosas sean malas en sí mismas. El problema es cuando se convierten en tu centro, cuando pones en ellas toda tu identidad, toda tu seguridad, toda tu felicidad. Porque esas cosas son frágiles, son pasajeras, están fuera de tu control. Y entonces vives con miedo, con el miedo de perder lo que tienes, con el miedo de no conseguir lo que quieres, con el miedo de que los demás descubran que no eres quien pretendes ser. Y ese miedo te mantiene en constante tensión, en constante alerta, en constante carrera. Y así el vacío se hace más grande, porque cuanto más te alejas de tu centro, más desconectado te sientes, más perdido, más solo. Pero cuando empiezas a vivir desde tu centro, cuando empiezas a organizarte tu vida alrededor de lo que realmente importa, todo cambia. No es que los problemas desaparezcan, no es que la vida se vuelva fácil, pero sí se vuelve más liviana, más simple, más real, porque ya no estás cargando con el peso de ser alguien que no eres, de aparentar algo que no sientes, de perseguir cosas que en el fondo no deseas. Y entonces el vacío empieza a llenarse, pero no se llena con más cosas, con más actividades, con más logros. Se llena con presencia, con la presencia de ti mismo, con tu propia vida, con tu propia respiración. Se llena con silencio,
con el silencio que no es ausencia de sonido sino plenitud de ser. Se llena con amor. Con el amor que no es un sentimiento romántico sino una forma de estar en el mundo, una forma de mirar, una forma de tocar, una forma de respirar. Este amor no es algo que tú produces con tu esfuerzo, es algo que recibes, es algo que aparece cuando te abres, cuando te vacías, cuando dejas de intentar controlar y simplemente permites. Es la gracia que no se puede merecer ni ganar, que no depende de lo bueno que seas o de lo mucho que te esfuerces, sino que simplemente está ahí, disponible, esperando que la recibas. Pero para recibir la gracia necesitas tener las manos vacías. Necesitas soltar todo lo que estás agarrando, tus ideas sobre cómo debería ser tu vida, tus expectativas sobre cómo deberían ser los demás, tus planes sobre qué deberías estar haciendo. Necesitas soltar el control, necesitas rendirte, necesitas decir, no sé, no puedo, no tengo las respuestas, necesito ayuda. Esta rendición no es derrota, no es resignación pasiva, es la apertura más profunda que existe, es la humildad de reconocer que tú solo no puedes, que necesitas algo más grande que tú, que hay una inteligencia en la vida que sabe mucho más que tu pequeño yo. Es confiar en esa inteligencia, es dejar que te guíe, es aprender a escuchar esa voz interior que siempre ha estado ahí pero que no podías oír porque había demasiado ruido. Esa voz interior no grita, no ordena, no juzga, es suave, sutil, silenciosa, es como un susurro. Y para escucharla necesitas hacer silencio. Necesitas crear espacios en tu vida donde no haya ruido, donde no haya distracciones, donde no haya obligaciones, espacios donde puedas simplemente estar contigo mismo, donde puedas respirar, donde puedas sentir. Este es el sentido de la meditación, de la oración, de cualquier práctica contemplativa. No se trata de lograr algo, de alcanzar un estado especial, de tener experiencias extraordinarias. Se trata simplemente de crear ese espacio, de sentarte en silencio cada día, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, media hora, de quedarte ahí sin hacer nada, sin buscar nada, sin esperar nada, solo respirando, solo estando. Al principio esto puede parecer aburrido, puede parecer que no está pasando nada. Tu mente va a protestar, va a decirte que estás perdiendo el tiempo, que tienes cosas más importantes que hacer, que esto no sirve para nada, y es cierto que no sirve para nada en el sentido productivo del término. No te va a hacer ganar más dinero, ni tener más éxito, ni ser más popular, pero te va a dar algo mucho más valioso, te va a dar acceso a ti mismo, te va a dar la posibilidad de conocerte de verdad, de sentirte de verdad, de ser de verdad. Y ese conocimiento, ese sentir, ese ser, es lo único que puede llenar el vacío de verdad, porque el vacío no es una carencia de cosas externas, es una desconexión de ti mismo, es vivir en la superficie sin acceso a tu propia profundidad, es estar tan ocupado, tan disperso, tan distraído, que has olvidado quién eres. Y entonces te sientes vacío porque en cierto sentido estás vacío, vacío de ti mismo, vacío de tu propia presencia, vacío de tu propia vida, pero esa ausencia es reversible, no es una condición permanente, es simplemente el resultado de haber vivido hacia afuera durante demasiado tiempo, de haberte olvidado de mirar hacia adentro. Y en el momento en que empiezas a mirar hacia adentro, en el momento en que empiezas a prestarte atención a ti mismo, todo empieza a cambiar, no de golpe, no dramáticamente, sino poco a poco, suavemente, como cuando amanece. Al principio no te das cuenta de que está amaneciendo, todo sigue oscuro, pero si prestas atención, empiezas a notar que la oscuridad no es tan densa, que hay un tono diferente en el cielo, que algo está cambiando, y entonces, gradualmente, sin que puedas decir exactamente en qué momento sucedió, se hace de día. Así es el proceso de volver a ti mismo. Al principio no notas mucho cambio, sigues sintiéndote vacío, sigues teniendo los mismos pensamientos, sigues teniendo las mismas inquietudes, pero si perseveras, si sigues sentándote en silencio, día tras día, algo empieza a cambiar. Empiezas a notar que hay momentos en los que la mente se calma, momentos en los que simplemente estás ahí, respirando, sin necesidad de hacer nada, momentos en los que sientes una paz que no viene de las circunstancias externas, sino de algo más profundo. Y esos momentos, al principio fugaces, empiezan a expandirse, empiezan a tocar otras áreas de tu vida. Empiezas a notar que puedes estar en medio del caos, en medio de las obligaciones, en medio de las dificultades, y aún así mantener cierta calma interior,
cierta presencia, cierto anclaje, empiezas a notar que no te identificas tanto con tus pensamientos, que no te arrastran tanto tus emociones, que hay una parte de ti que permanece en paz incluso cuando las cosas no van como quieres. Esta es la libertad interior de la que tanto se habla en la tradición espiritual. No es la libertad de hacer lo que quieres, de tener lo que quieres, de ir donde quieres. Es la libertad de ser tú mismo, pase lo que pase. Es la libertad de no depender de las circunstancias externas para tu paz, para tu felicidad, para tu sentido de estar bien. Es la libertad de poder decir sí a lo que es, incluso cuando no te gusta, incluso cuando no lo entiendes, incluso cuando duele. Porque la vida no siempre es como queremos. De hecho, rara vez es como queremos. Hay pérdidas, hay dolor, hay decepciones, hay fracasos. Y si tu felicidad depende de que todo salga como tú quieres, vas a vivir en constante frustración. Pero si aprendes a soltar esa necesidad de control, si aprendes a confiar en que la vida sabe lo que hace, si aprendes a ver incluso en las dificultades una oportunidad de crecimiento, de aprendizaje, de profundización, entonces todo cambia. No es que el dolor desaparezca. El dolor sigue ahí. Pero tu relación con el dolor cambia. Ya no lo ves como un enemigo que tienes que evitar a toda costa. Lo ves como un maestro. Como algo que viene a enseñarte algo que necesitas aprender. Como algo que viene a mostrarte dónde todavía estás aferrado, dónde todavía necesitas soltar, dónde todavía hay espacio para crecer. Y entonces el dolor se vuelve sagrado. No porque sea agradable, sino porque es transformador. Porque tiene el poder de romper tus defensas, de abrir tu corazón, de llevarte a una profundidad que no habrías alcanzado de otra manera. El dolor te vacía. Y ese vaciamiento, aunque duele, aunque no lo elegirías, es exactamente lo que necesitas para hacer espacio. Espacio para algo nuevo, algo más real, algo más grande. Por eso no hay que tener miedo del vacío, ni del dolor, ni de la pérdida. No porque sean agradables, sino porque son parte de la vida, porque son parte del proceso de transformación, porque son las herramientas que la vida usa para esculpirte, para liberarte de todo lo que no eres, para revelarte lo que realmente eres. Y lo que realmente eres es mucho más de lo que crees. Eres mucho más grande, mucho más profundo, mucho más luminoso de lo que tu mente puede concebir. Pero no puedes ver eso cuando estás identificado con tu pequeño yo, con tu ego, con tu historia personal. Necesitas vaciarte de todo eso. Necesitas morir a tu viejo yo para que nazca tu verdadero yo. Esta muerte no es una muerte literal, es una muerte simbólica. Es la muerte de las identificaciones falsas. Es soltar la idea de quién creías que eras para descubrir quién realmente eres. Y esto sucede naturalmente en el camino espiritual. No tienes que forzarlo, no tienes que buscar experiencias dramáticas. Simplemente tienes que seguir sentándote en silencio, seguir respirando, seguir confiando. Y la vida misma se encargará de ir quitándote lo que no necesitas, de ir limpiando lo que te estorba, de ir revelándote lo que siempre ha estado ahí. Pero este proceso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere perseverancia. Vivimos en una cultura de la inmediatez, donde queremos resultados rápidos, donde esperamos que todo suceda ahora. Pero el camino espiritual no funciona así. Es lento, es gradual, es como el crecimiento de un árbol. No lo ves crecer, pero si lo riegas cada día, si lo cuidas, si tienes paciencia, un día te das cuenta de que ha crecido, de que ha dado frutos, de que se ha convertido en algo hermoso. Así que no te desanimes si después de sentarte en silencio durante semanas o meses todavía sientes el vacío. No significa que estés haciendo algo mal, significa que el proceso está en marcha. Significa que la semilla ya ha sido plantada y está germinando bajo tierra, donde no puedes verla. Ten paciencia, sigue regando, sigue cuidando y confía en que en el momento adecuado, cuando estés listo, cuando la vida considere que es el momento, algo se abrirá en ti, algo florecerá y comprenderás todo esto de una manera que ahora mismo no puedes ni imaginar. Mientras tanto, vive tu vida. No pongas tu vida en pausa esperando la iluminación. No te retires del mundo pensando que la espiritualidad está en otra parte. La espiritualidad está aquí, en tu vida cotidiana, en tus relaciones, en tu trabajo, en las pequeñas cosas. Está en cómo tratas a la persona que te atiende en la tienda. Está en cómo escuchas a tu hijo cuando te cuenta algo. Está en cómo haces la comida, cómo lavas los platos, cómo caminas por la calle. La presencia no es algo que reservas para la meditación. Es algo que llevas contigo a todas partes. Es una forma de habitar tu vida. Es estar completamente donde estás,
haciendo completamente lo que estás haciendo, sin estar con la mente en otra parte. Esto es muy simple, pero muy difícil, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas en piloto automático, pensando en lo que viene después, planeando el futuro, rumiando el pasado. Rara vez estamos realmente aquí, realmente ahora, pero el ahora es lo único que existe. El pasado ya no está. El futuro todavía no ha llegado. Solo existe este momento, este respiro, este latido. Y si aprendes a estar realmente en este momento, si aprendes a habitarlo plenamente, descubrirás que en este momento no hay problema. En este momento, tal como es, sin añadirle nada, sin quitarle nada, hay una plenitud, hay una completitud, hay una paz que no depende de nada externo. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que hablan las Escrituras. No es una paz que viene de tener las cosas bajo control, es una paz que viene de soltar el control, de rendirte al momento tal como es, de confiar en que este momento, exactamente como es perfecto. No perfecto en el sentido de que sea agradable o de que sea como tú querías, sino perfecto en el sentido de que es exactamente lo que necesitas ahora para tu crecimiento, para tu aprendizaje, para tu despertar. Pero para ver esto necesitas ojos nuevos, necesitas una perspectiva diferente, necesitas salir de la mente que juzga, que compara, que quiere que las cosas sean diferentes. Necesitas entrar en la mente que contempla, que acepta, que se abre. La mente contemplativa no es pasiva, no es resignación. Es una forma de inteligencia mucho más profunda que la mente racional. Es la inteligencia del corazón. Es la sabiduría que no viene de los libros, sino de la experiencia vivida. Es la comprensión que emerge cuando dejas de intentar entender y simplemente permites que las cosas sean como son. Esta forma de ver, esta forma de estar, no se aprende en un día. Se cultiva, se practica, requiere entrenamiento. Por eso la práctica diaria es tan importante. No porque cada sesión de meditación sea extraordinaria. La mayoría de las veces no lo es. La mayoría de las veces te sientas y tu mente está dispersa, tu cuerpo está inquieto, no pasa nada especial, pero no importa. Lo que importa es que te has sentado. Lo que importa es que has dicho sí. Sí a este momento de quietud. Sí a este momento de presencia. Sí a tu compromiso contigo mismo, con tu camino, con tu despertar. Y ese sí, repetido, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, tiene un poder acumulativo. Cada vez que te sientas, estás reforzando una nueva forma de ser. Estás creando nuevos surcos en tu cerebro, nuevos patrones en tu mente, nuevas tendencias en tu corazón. Estás entrenándote para estar presente, para estar consciente, para estar vivo de verdad. Porque se puede estar vivo sin estar realmente vivo. Se puede pasar por la vida como un sonámbulo, haciendo las cosas mecánicamente, sin realmente sentir, sin realmente ver, sin realmente estar. Y creo que muchos de nosotros vivimos así la mayor parte del tiempo. Vivimos en nuestras cabezas, en nuestros pensamientos, en nuestras preocupaciones, y nos perdemos la vida que está sucediendo aquí y ahora. La vida que no es otra que la vida que ya tienes. Porque no hay otra vida esperándote en algún lugar del futuro. Esta es tu vida. Esta es la que tienes ahora. Con todo lo que incluye. Tus circunstancias, tus relaciones, tus desafíos, tus alegrías, tus tristezas. Esta es la vida que te ha tocado vivir. Y puedes pasarte toda la vida deseando que fuera diferente, o puedes aprender a recibirla, a aceptarla, a amarla tal como es. Esto no significa que no puedas cambiar cosas. Claro que puedes. Claro que hay aspectos de tu vida que puedes mejorar, que puedes transformar, pero el cambio verdadero, el cambio profundo no viene de la resistencia, viene de la aceptación, viene de decir sí a lo que es. Porque solo cuando aceptas realmente lo que es, sin luchar contra ello, sin negarlo, sin pretender que es diferente, tienes la energía, la claridad y la libertad para cambiarlo si es necesario cambiarlo. Pero muchas veces descubres que cuando aceptas algo, cuando dejas de luchar contra ello, deja de ser un problema. Descubres que el problema no era la situación en sí, sino tu resistencia a la situación. Descubres que al soltar la resistencia, al soltar el juicio, al soltar la necesidad de que las cosas sean diferentes, hay paz, hay espacio, hay libertad. Esta es una de las paradojas del camino espiritual, que al soltar la necesidad de cambiar, cambias. Al dejar de resistir, te transformas. Al aceptar lo que es, se abre la posibilidad de lo nuevo. Es como si la vida esperara que dejes de pelear con ella para poder mostrarte lo que realmente tiene para ti.
Pero mientras estás peleando, mientras estás resistiendo, mientras estás cerrado, no puedes ver las posibilidades, no puedes ver las puertas, no puedes ver los caminos. Por eso la apertura es tan importante. La apertura no es tener todas las puertas abiertas, es tener el corazón abierto, es estar disponible, es estar receptivo. Es decir, no sé qué va a pasar, no sé cómo va a salir, no tengo todo bajo control, pero estoy aquí, estoy abierto, estoy dispuesto a ver, a aprender, a recibir lo que la vida quiera darme. Esta actitud de apertura es la actitud de la fe. Fe no en un dogma, no en una doctrina, sino en la vida misma. Fe en que la vida es sabia, en que sabe lo que hace, en que hay un orden más profundo incluso cuando todo parece caótico. Fe en que eres sostenido, en que eres cuidado, en que no estás solo, aunque a veces lo sientas así. Y esta fe no es ciega, no es creer en algo que no puedes verificar, es confiar en algo que has experimentado. Porque si miras tu vida con honestidad, si miras todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, verás que siempre has sido sostenido, que incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando pensaste que no ibas a poder, pudiste, que siempre hubo una fuerza, una gracia, algo que te sostuvo, que te llevó, que te trajo hasta aquí. Esa fuerza, esa gracia, ese algo es lo que yo llamo Dios. Pero puedes llamarlo como quieras. Puedes llamarlo vida, o universo, o misterio. El nombre no importa. Lo que importa es que reconozcas que hay algo más grande que tú, algo que te trasciende, algo ante lo cual lo único que puedes hacer es inclinarte, agradecer, confiar. Y cuando vives desde esa confianza, desde ese reconocimiento, todo cambia. Ya no vives desde el miedo, ya no vives desde la necesidad de controlar, vives desde la entrega, desde la apertura, desde el amor. Y entonces descubres que el vacío que sentías no era ausencia de Dios, sino ausencia de ti mismo, que Dios siempre estuvo ahí, pero tú estabas tan ocupado, tan distraído, tan disperso, que no lo podías ver, no lo podías sentir. Pero cuando te detienes, cuando haces silencio, cuando te vacías, Dios aparece. No como algo externo que viene de fuera, sino como algo interno que siempre estuvo dentro, como tu propia profundidad, como tu propia verdad, como tu propio centro. Y entonces comprendes que nunca estuviste separado, que la separación era una ilusión, que siempre fuiste uno con la fuente, uno con la vida, uno con el todo. Esta comprensión no es intelectual, no es algo que puedas entender con la mente, es algo que se experimenta, es algo que se vive, y cuando lo experimentas, aunque sea por un instante, todo cobra sentido. Todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has perdido, cobra sentido, porque ves que todo era necesario, que todo era parte del camino, que todo te estaba llevando hacia este momento, hacia este despertar, hacia este reconocimiento. Y entonces el vacío se revela en toda su verdad. No era un problema sino un regalo. Era la forma que la vida tenía de llamar tu atención, de invitarte a detenerte, de empujarte hacia adentro. Era la grieta por donde entraba la luz. Era la puerta de entrada a tu propia profundidad, a tu propia verdad, a tu propia divinidad. Porque tú eres divino, no en el sentido de que seas perfecto o de que no cometas errores, sino en el sentido de que portas en ti la imagen de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios. Eres un templo vivo donde Dios habita. Y el camino espiritual no consiste en llegar a ser algo que no eres, consiste en reconocer lo que ya eres, en despertar a tu verdadera naturaleza, en recordar lo que siempre has sido pero que habías olvidado. Este recuerdo no es algo que puedas forzar, no es algo que puedas lograr con esfuerzo, es algo que sucede, es gracia, pero puedes crear las condiciones para que suceda, puedes preparar el terreno, puedes quitar los obstáculos, y eso es lo que haces cuando te sientas en silencio, cuando respiras, cuando te vacías, cuando confías. Estás creando las condiciones para que la gracia pueda actuar, para que la verdad pueda revelarse, para que el amor pueda florecer. Y ese amor no es un sentimiento, es algo mucho más profundo, es una forma de ser, es la esencia misma de lo que eres. Es lo que queda cuando sueltas todo lo demás, todas tus defensas, todas tus máscaras, todos tus miedos. Es tu desnudez esencial, tu inocencia original, tu pureza fundamental. Pero para llegar a ese amor necesitas atravesar mucho, necesitas atravesar el miedo, necesitas atravesar el dolor, necesitas atravesar el vacío, y eso requiere coraje, requiere valentía, requiere estar dispuesto a morir.
No físicamente, pero sí simbólicamente. Morir a tu viejo yo, morir a tus viejas formas, morir a tus viejas ideas de quién eres y qué deberías estar haciendo. Y cada vez que mueres, naces. Cada vez que sueltas algo, recibes algo nuevo. Cada vez que te vacías, te llenas. Pero no puedes saltarte el proceso. No puedes ir directamente al nacimiento sin pasar por la muerte. No puedes llenarte sin antes vaciarte. No puedes recibir sin antes soltar. Por eso el vacío es esencial. Por eso el vacío es sagrado. Porque es el espacio de la transformación. Es el útero donde se gesta lo nuevo. Es la noche oscura donde se incuba el amanecer. Sin vacío no hay plenitud. Sin muerte no hay resurrección. Sin soltar no hay recibir. Y entonces comprendes que todo esto que has estado sintiendo, todo este vacío, toda esta inquietud, toda esta sensación de que algo falta, no era un problema, sino una invitación. Era la vida invitándote a un viaje. El viaje más importante que puedes hacer. El viaje hacia ti mismo. El viaje hacia tu verdad. El viaje hacia Dios. Este viaje no tiene destino final. No es que llegas a un punto y ya está, ya terminaste, ya lo lograste. Es un viaje sin fin. Un viaje de profundización constante. Siempre hay más. Siempre hay algo más profundo. Siempre hay una capa más que soltar, una verdad más que descubrir, un amor más que abrazar. Y eso es lo hermoso, que nunca terminas, que siempre estás en camino, que siempre hay misterio, siempre hay sorpresa, siempre hay posibilidad. Y en este camino no estás solo, estás acompañado. Acompañado por todos los que han caminado antes que tú, acompañado por todos los que están caminando contigo ahora, acompañado por la presencia invisible pero real de algo más grande que te sostiene, que te guía, que te ama. Puedes no sentir esa presencia siempre. Habrá momentos de oscuridad, momentos de duda, momentos en los que te preguntarás si todo esto tiene sentido, pero sigue caminando, sigue confiando, porque incluso en la oscuridad, incluso en la duda, la presencia está ahí, trabajando, transformando, llevándote. Y un día, en un momento que no esperabas, en un lugar donde no lo buscabas, sentirás algo. Sentirás que todo está bien, que siempre estuvo bien, que nunca hubo nada que arreglar, que el vacío era plenitud disfrazada, que el dolor era amor en proceso, que la oscuridad era luz incubándose. Y entonces reirás, reirás de lo simple que es todo, de lo obvio que siempre fue, de cómo pasaste tanto tiempo buscando afuera lo que siempre estuvo adentro. Pero no te rías con arrogancia, como si ahora ya lo supieras todo. Ríe con humildad, con ternura, con compasión, por ti mismo y por todos los que siguen buscando, porque tú también seguirás buscando. Nunca dejas de buscar. Solo cambia lo que buscas, solo cambia cómo buscas, solo cambia desde dónde buscas. Al principio buscas desde la carencia, desde la necesidad, desde el vacío. Buscas para llenar, buscas para completarte, buscas porque crees que algo te falta. Pero después, cuando has encontrado tu centro, cuando has tocado tu plenitud, sigues buscando, pero ahora buscas desde la abundancia. Buscas no porque te falte algo, sino porque hay más. Siempre hay más. Más profundidad, más belleza, más verdad, más amor. Y quieres seguir descubriéndolo, no porque lo necesites, sino porque es lo que eres. Eres un buscador, eres un caminante, eres un peregrino en este gran misterio que es la vida. Y este misterio no se resuelve. No se explica, no se entiende, se vive, se experimenta, se celebra, y cuanto más lo vives, más misterioso se vuelve, porque cada respuesta abre 10 preguntas nuevas, cada comprensión revela 10 capas más de no saber, y eso está bien, eso es perfecto, porque si lo entendieras todo, si lo tuvieras todo resuelto, si ya no hubiera misterio, la vida sería aburrida, sería plana, sería muerta, pero la vida no es plana. Es profunda, es vasta, es infinita, y tú eres parte de esa infinitud, no una parte pequeña e insignificante, sino una expresión única e irrepetible de esa infinitud. Eres la forma que la vida ha tomado en este momento, en este lugar, en este cuerpo, en esta conciencia, y tu tarea no es ser perfecto, tu tarea es ser tú, ser auténtico, ser real, ser honesto, ser humano. Y ser humano es ser vulnerable. Es ser frágil, es ser limitado, es cometer errores, es no saber, es dudar, es tener miedo, pero también es amar, es crear, es soñar, es esperar, es confiar, es levantarte cada mañana y volver a intentarlo, es caer y volver a levantarte,
es perder y volver a buscar, es morir y volver a nacer. Este ciclo de muerte y renacimiento no termina nunca. Es el ritmo mismo de la vida. Es lo que hace que la vida sea vida y no una máquina. Es lo que te mantiene vivo, flexible, abierto. Porque cada vez que mueres a algo, cada vez que sueltas algo, haces espacio para algo nuevo. Y ese algo nuevo es siempre una sorpresa. Nunca sabes qué va a venir. No puedes planificarlo. No puedes controlarlo. Solo puedes estar disponible. Solo puedes estar abierto. Solo puedes confiar. Y confiar es quizá lo más difícil. Porque confiar es soltar el control. Es reconocer que no sabes. Es rendirte a algo más grande que tú. Y el ego odia eso. El ego quiere saber. Quiere controlar. Quiere estar seguro. Y por eso el ego tiene tanto miedo del vacío, porque el vacío es la pérdida de control, es el no saber, es la incertidumbre. Pero lo que el ego no entiende es que en ese no saber hay libertad, que en esa incertidumbre hay posibilidad, que en ese vacío hay creatividad. Porque cuando no sabes, cuando no tienes todo planeado, cuando no estás aferrado a cómo deberían ser las cosas, la vida puede sorprenderte, puede llevarte por caminos que nunca habrías imaginado, puede mostrarte posibilidades que nunca habrías considerado, pero para eso necesitas soltar, necesitas confiar, necesitas dejar que la vida te lleve, y eso da miedo, porque no tienes garantías, no sabes si va a salir bien, no sabes si vas a estar bien, pero aquí es donde entra la fe. La fe no es saber que todo va a salir bien, la fe es confiar en que pase lo que pase serás sostenido, que pase lo que pase no estás solo, que pase lo que pase la vida sigue, el amor permanece, Dios está, y esta fe se prueba en los momentos difíciles, se prueba cuando pierdes algo importante, se prueba cuando las cosas no salen como esperabas, se prueba cuando te sientes solo, cuando te sientes perdido, cuando te sientes vacío. Porque es fácil tener fe cuando todo va bien, pero la fe verdadera aparece cuando todo va mal y aún así sigues confiando. No porque seas ingenuo, no porque estés negando el dolor, sino porque has tocado algo más profundo. Has tocado una verdad que no depende de las circunstancias. Has tocado una paz que no se perturba con los vaivenes de la vida. Has tocado un amor que no se acaba aunque todo lo demás se acabe. Y ese toque, aunque sea fugaz, aunque sea apenas un instante, te cambia para siempre. Porque sabes, no con la mente, con todo tu ser, sabes que hay algo más, que hay una realidad más profunda que la realidad aparente, que hay un orden más profundo que el caos aparente, que hay un sentido más profundo que el sinsentido aparente. Y ese saber te da fuerza, te da coraje, te da esperanza. No una esperanza ingenua en que todo va a ser maravilloso, sino una esperanza profunda en que la vida tiene sentido, en que tu vida tiene sentido, en que todo, absolutamente todo, incluso lo que más duele, incluso lo que menos entiendes, tiene un lugar en el gran tejido de la existencia. Y entonces dejas de pelear, dejas de resistir, dejas de intentar que las cosas sean diferentes de como son y empiezas a fluir, empiezas a danzar con la vida en lugar de luchar contra ella. Empiezas a decir sí en lugar de no. Y en ese sí hay gracia, hay ligereza, hay alegría. No la alegría superficial de estar entretenido o distraído, sino la alegría profunda de estar vivo, de estar consciente, de estar presente, de estar aquí, ahora, en este momento milagroso que es la vida. Porque la vida es un milagro, no porque sucedan cosas extraordinarias, sino porque el mero hecho de existir, de respirar, de sentir, de ser consciente es extraordinario. Pero nos hemos acostumbrado, nos hemos anestesiado, damos por sentado este milagro y entonces nos aburrimos, nos quejamos, queremos más, queremos algo diferente, queremos algo especial y así nos perdemos el milagro que ya está aquí, el milagro que somos, el milagro que es cada respiración, cada latido, cada momento. Pero cuando te sientas en silencio, cuando te detienes, cuando prestas atención, el milagro se revela. No tienes que buscarlo, está aquí, siempre estuvo aquí, solo que estabas demasiado ocupado para verlo. Pero ahora, en este momento de quietud, de presencia, de apertura, lo ves, lo sientes, lo sabes, y te llenas de asombro, de gratitud, de amor. Y ese amor no es solo por las cosas bonitas, no es solo por los momentos felices, es amor por todo, por la vida tal como es, en toda su complejidad, en toda su dificultad, en toda su belleza y su fealdad, su luz y su oscuridad. Es amor incondicional, como el amor de una madre por su hijo,
como el amor de Dios por su creación, y cuando amas así, cuando amas incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, sin juzgar, sin querer cambiar nada, eres libre, libre de verdad, no libre de hacer lo que quieres, sino libre de ser quien eres, libre de las expectativas de los demás, libre de tus propias expectativas, libre del pasado, libre del futuro, libre para estar aquí ahora completamente presente, completamente vivo. Esta libertad es el tesoro más grande que puedes encontrar. Es lo que todos estamos buscando, aunque muchas veces lo busquemos en los lugares equivocados. Lo buscamos en el éxito, en el dinero, en el poder, en el placer, en el reconocimiento, y todas esas cosas pueden darte satisfacción temporal, pero no te dan libertad. De hecho, muchas veces te encadenan más, porque te vuelves dependiente de ellas. Necesitas más éxito, más dinero, más poder, más placer, más reconocimiento, y nunca es suficiente. Siempre quieres más. Pero la libertad interior no depende de nada externo. No depende de lo que tienes o no tienes, de lo que logras o no logras, de lo que los demás piensan o no piensan de ti. Depende solo de tu capacidad de estar en paz contigo mismo, de aceptarte tal como eres, de amarte tal como eres. Y esa capacidad no se compra, no se gana, no se logra, se cultiva, se practica, se vive día a día. Y el lugar donde se cultiva es el silencio. El silencio es el útero de la libertad. Es ahí donde aprendes a estar contigo mismo sin necesidad de distracciones. Es ahí donde aprendes a ver tus pensamientos sin identificarte con ellos. Es ahí donde aprendes a sentir tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Es ahí donde aprendes que hay algo en ti que es más grande que tus pensamientos, más profundo que tus emociones, más real que tu historia. Ese algo es tu esencia, tu ser, tu verdadera naturaleza. Y cuando te conectas con eso, cuando vives desde ahí, todo cambia. No cambian necesariamente las circunstancias externas, pero cambia tu relación con las circunstancias. Ya no eres víctima de ellas, ya no dependes de ellas para tu paz, para tu felicidad. Tienes un ancla interior, tienes un centro, tienes una fuente de paz que no se agota, que no depende de nada externo. Y desde ese centro puedes vivir, puedes actuar, puedes crear, puedes amar, pero ahora lo haces desde un lugar diferente, no desde la necesidad, no desde el miedo, no desde el vacío, sino desde la plenitud, desde el amor, desde la libertad. Y entonces todo lo que haces tiene una cualidad diferente, tiene belleza, tiene gracia, tiene verdad, porque cuando actúas desde tu centro, desde tu esencia, desde tu verdad, no puedes hacer algo falso, no puedes ser inauténtico, eres transparente, eres real, y eso se nota. Las personas lo sienten, aunque no puedan explicarlo, sienten que hay algo diferente en ti. Sienten tu presencia, sienten tu paz, sienten tu amor, y eso inspira, eso transforma, eso sana, porque el mundo necesita personas así, personas que hayan hecho el viaje interior, personas que hayan atravesado su propio vacío, personas que hayan encontrado su centro, personas que vivan desde ahí, no porque sean perfectas, sino porque son reales, porque son auténticas, porque son libres, y tú puedes ser una de esas personas. No porque seas especial, no porque tengas algún don extraordinario, sino porque estás dispuesto a hacer el viaje, dispuesto a sentarte en silencio, dispuesto a mirar hacia adentro, dispuesto a sentir el vacío, dispuesto a atravesarlo, dispuesto a confiar, dispuesto a soltar, dispuesto a amar. Y ese es el mensaje que quería darte. Ese es el mensaje que solo puedes comprender si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo todo este tiempo. El mensaje es simple pero profundo. El vacío que sientes no es tu enemigo, es tu maestro, es tu guía, es la puerta de entrada a tu verdadera vida. No huyas de él, no lo llenes con distracciones, quédate con él, siéntelo, respíralo, atraviésalo, y al otro lado encontrarás lo que siempre has estado buscando, a ti mismo, tu verdad, tu paz, tu amor, tu libertad, tu Dios. Y cuando encuentres eso, cuando toques eso, cuando vivas desde eso, el vacío ya no será vacío, será espacio. Espacio para respirar, espacio para ser, espacio para amar, espacio para vivir. Y comprenderás que nunca estuvo vacío, siempre estuvo lleno, lleno de posibilidad, lleno de presencia, lleno de vida, lleno de Dios. Solo que no lo podías ver porque estabas buscando otra cosa, esperando otra cosa, queriendo otra cosa. Pero ahora ya sabes que lo que buscas ya está aquí,
que lo que esperas ya ha llegado, que lo que quieres ya lo tienes, solo necesitas detenerte, respirar, estar y verlo, sentirlo, vivirlo. Así que te invito a hacer eso. Te invito a detenerte, a sentarte en silencio cada día, aunque sea 10 minutos, aunque sea 5, no importa cuánto. Lo que importa es que lo hagas, que seas constante, que seas fiel a tu práctica, que seas fiel a ti mismo. Y cuando te sientes, no esperes nada. No busques experiencias especiales, no intentes forzar nada. Solo siéntate, solo respira, solo está y confía. Confía en que en ese estar, en ese respirar, en ese no hacer, algo está sucediendo, algo se está transformando, algo se está abriendo. Aunque no lo veas, aunque no lo sientas, confía y sigue caminando, sigue viviendo, sigue amando, sigue buscando, pero ahora desde otro lugar, desde tu centro, desde tu verdad, desde tu paz. Y verás que la vida se abre de maneras que no imaginabas, que hay gracia donde pensabas que había solo dificultad, que hay amor donde pensabas que había solo dolor, que hay plenitud donde pensabas que había solo vacío. Y entonces comprenderás que el vacío que sentías era en realidad la nostalgia de ti mismo, la nostalgia de tu propia profundidad, la nostalgia de tu propia verdad, la nostalgia de Dios. Y que todo este tiempo, todo este camino, todo este proceso era simplemente el viaje de regreso a la casa que nunca dejaste, a la casa que siempre fuiste, a la casa que eres. Bienvenido a casa.